¿Qué tal? Vamos a continuar con esta última sesión de esta secuencia número 16 de nuestro libro de matemáticas de tercer grado. En este video vamos a tratar de aplicar lo que hasta ahora hemos estado trabajando desde el volumen 1. Recuerda que este no es un tema nuevo, simplemente que se le ha dado un trato un poquito más específico, porque en esta versión del tema de las razones trigonométricas número 2 le hemos puesto énfasis en cómo distinguir un cateto opuesto y un cateto adyacente. En el volumen 1, los dos lados que formaban el ángulo de 90 grados simplemente se llamaban catetos, y el otro lado, por así decirlo, el que está enfrente de nuestro ángulo de 90 grados, se le llamaba hipotenusa, punto. Pero en este caso hemos estado viendo esas relaciones trigonométricas. Básicamente nos hemos enfocado en lo que serían las tres primeras. Hay más funciones trigonométricas. En este caso solamente nos hemos enfocado en lo que sería seno, coseno y tangente. Para realizar esta actividad va a ser necesario que tengamos una calculadora que nos permita hacer algunas operaciones con esas funciones trigonométricas que aquí las puedes ver. Recordemos que, bueno, por si no lo tenemos presente, hay que programarla para que en la parte de aquí arriba aparezca una D de Brin. En este caso, hay calculadoras que pudieran traer la leyenda DEC, DEG, o simplemente la letra D. Entonces hay que programarla en esas condiciones, porque de lo contrario nos van a dar medidas un tanto distintas, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a tratar de estudiar cómo es que se calcula estas razones o estas funciones trigonométricas llamadas seno, coseno y tangente, para lo cual se nos han planteado 1, 2, 3, 4, 5 triángulos inicialmente en esta actividad 1, donde nos piden calcular el valor del lado y del ángulo que falta a cada triángulo. En sí, no necesitaríamos mucho para encontrar los ángulos. Recuerda que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Entonces, en el entendido que todos nuestros triángulos son triángulos rectángulos, van a tener un ángulo de 90 grados. Y aquí lo encontramos. Y el ángulo restante, pues solamente habríamos de determinar cuánto nos falta para que la suma nos dé 180. Si ya tenemos 20 más 90, pues aquí se entendería que este debería ser de 70 grados. De forma análoga, tendríamos que hacer en este caso, por ejemplo, igual aquí distinguir que está nuestro ángulo de 90 grados. Si ya llevamos 90 más 10, pues solamente nos faltan 80 grados. Esta parte es la parte más sencilla, por así decirlo. Bien, vamos a, digamos, otra vez aquí colocar mis 90 grados, que no pueden faltar. Y si 90 le sumamos 30 nos va a dar 120. ¿Cuánto nos falta para 180? Pues nos faltan 60. Para estos dos triángulos, pues si tengo este ángulo de 45 y este es el de 90, pues me faltan 45 grados para, digamos, encontrar nuestro ángulo faltante, por así decirlo, porque se asume que uno de ellos siempre es un ángulo recto. En este caso, si aquí este ángulo vale 50 grados y este vale 90, pues nos faltan simplemente 40 grados. Esta parte es la, digamos,
la actividad más sencilla, por así decirlo. Es cierto, no es la misma si utilizáramos las funciones trigonométricas inversas, para lo cual también se podrían hacer con, digamos, las funciones que vienen arriba en color amarillo. Generalmente vienen en color amarillo en los modelos de las calculadoras, que dicen sin a la menos 1, sin, cos a la menos 1, cosine, tan a la menos 1, tangent. Entonces, digo, porque, digamos, en español, sí, debería decir sen, cos, tan, pero no, es que están en inglés. Entonces, pero no te preocupes, es muy fácil de ubicar. Bien, ahora vamos a la parte en la cual te pido que vamos a tener que utilizar la calculadora. Va a haber en algunos casos una pequeña variación en los resultados que nos va a dar la calculadora, porque generalmente no utilizamos todas las cifras significativas de la calculadora, pero es muy leve, ¿sale? Entonces, para lo cual también es importante que tengamos claro que te voy a ir presentando caso por caso. Ojo, hay una cuestión bien importante al hacer estos videos. La intención no es solamente darte las respuestas, eso es una consecuencia de la idea relativamente de hacer esto en cámara lenta, es que tú puedas independizarte, aprender por ti mismo aprovechando estos videos. Por principio de cuentas, el triángulo, en ninguno de ellos te dicen que cuál va a ser el cateto opuesto, cuál va a ser la hipotenusa y cuál va a ser el cateto adyacente. Puede ser un tanto repetitivo, pero relativamente esto es como querer correr cuando todavía no sabemos gatear ni caminar. Entonces hay que ir en cámara lenta distinguiendo dónde va a estar mi cateto opuesto. Recuerda, tu cateto opuesto siempre va a estar enfrente de tu ángulo de referencia. El cateto adyacente va a estar a un lado del ángulo de referencia, y recuerda que la hipotenusa siempre está enfrente del ángulo de 90 grados. Ahora, te he planteado las tres funciones trigonométricas aquí en la parte de arriba. Siempre la función seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso no va a cambiar sin importar la medida de nuestro ángulo de referencia. Todas van a tener el 20 grados o la medida de 20 grados porque es nuestro ángulo de referencia. Ahora, ¿qué hacemos primero? Sustitúyelo, lo que sí conozcas para que determines que no conoces. En este caso, ¿conocemos el cateto opuesto? Sí, lo conocemos y es 4.1. En todas las funciones donde venga cateto opuesto, sustituyo 4.1. Conozco el cateto adyacente, desafortunadamente no lo conozco, entonces solamente lo dejo marcado, como sucede con coseno y tangente. Conozco la hipotenusa, por supuesto que la conozco, entonces la voy a sustituir donde sea necesario, aquí en la función seno y aquí en la función coseno. Ahora, en estos ejercicios siempre hay una función trigonométrica sencilla y dos que hay que hacer más procedimientos, pero si le pones pausa al video y te das la oportunidad de ir aprendiendo cómo se hacen, de verdad que con el paso del tiempo no vas a necesitar, digamos, a cada rato estar recordando los temas. Bien, entonces, en este caso no hay ninguna incógnita, todo lo conozco. Recuerda que las funciones trigonométricas que estamos utilizando siempre hay dos lados y un ángulo. Dos lados y un ángulo. Dos lados y un ángulo. ¿Sí? En este caso no hay ninguna incógnita porque conozco el ángulo y conozco los dos lados. Lo único que voy a determinar, bueno, por así decirlo, que a la hora de hacer la división, ¿cuánto vale el seno de 20 grados? Pues bueno, va a bastar con que yo haga mi división de 4.1 entre 12. Me va a dar 0.3416. Bueno, por supuesto lo que te venía diciendo, que no siempre ponemos
todas las cifras significativas que serían todas estas. Incluso este no es un 7, sino es un 6 de manera infinita. Ahora, vamos a ver esta función coseno. En la función coseno, el lado que no conozco es el cateto adyacente. Te lo vuelvo a presentar así. Y podemos ver, hacernos la pregunta, si yo quiero saber cuánto vale el cateto adyacente, ¿qué le estorba? Pues le estorba el 12 que divide. Entonces, si el 12 divide, para deshacernos de él, lo vamos a pasar del otro lado con su función contraria. Lo contrario de dividir sería multiplicar. Por lo tanto, el cateto adyacente va a ser igual que 12 multiplicando a coseno de 20 grados. Habría que determinar cuánto vale el coseno de 20 grados, para lo cual apretamos la función cos y ponemos 20. Claro que lo puedes cerrar, o bien dejarlo como aquí estaba, ¿sí? Sin el paréntesis. Coseno de 20 nos vuelve a dar lo mismo que te había planteado hace rato. Entonces, no voy a ocupar todas las décimas o los decimales que deberíamos, pero bueno, el punto es que, digamos, voy a tratar de ocupar nada más 4. En este caso, ya encontré cuánto vale el coseno de 20 y voy a encontrar cuánto vale el cateto adyacente, que en este caso va a ser 12 por 0.9396, me va a dar 11.27. ¿Sí? Ahora, si yo ocupase todos los decimales, por supuesto que me voy a encontrar un número ligeramente más grande. Eso es lo que te estaba diciendo al principio del video, pero va a ser una cuestión que se va a reflejar más bien en los milésimos o hasta en los 10 milésimos. Generalmente en los décimos y centésimos no sucede eso. No te preocupes, es una cuestión de manejar más cifras significativas si tú lo quieres ver así. Entonces, si yo multiplico 12 por 0.9396 me va a dar 11.27. Ya he descubierto cuánto vale el cateto adyacente, que era una de mis incógnitas inicialmente. Ahora, sustituyo su valor y encuentro, por así decirlo, cuánto vale coseno de 20. Es cierto, ya lo había encontrado acá y yo te lo estoy mostrando. 0.9396. ¿Sí? Si yo hubiera ocupado todas las cifras significativas a la hora de multiplicar esto por el 12, me hubiera dado un número más grande que 11.27 porque me faltarían los decimales que van después del 27. ¿Sí? Si quieres, igual ponemos los dos que seguían en nuestra calculadora. Entonces, igual, aquí le agrego 6,3 y hago mi operación 11.23 2763, perdón, entre 12 y me va a dar 0.9396. Pero lo que te decía, la diferencia radica en la cantidad de decimales que vayamos utilizando. Muy bien, pero lo importante es que veas cómo es que se hacen los despejes, que muchas veces, bueno, a la mayoría de los alumnos les cuesta bastante. Bien, por eso te digo que a lo largo de este video, hazle algunas pausas para que puedas aprender a hacerlo por ti solo. Ahora, en este caso, falta la función tangente. La función tangente, la incógnita seguía siendo el cateto adyacente. Pudiéramos decir que ya no lo es porque ya lo conozco, pero vamos a inventar que no lo conozco. Entonces, yo lo que voy a determinar es cuánto vale el cateto adyacente. Te planteo aquí la función trigonométrica que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. No conozco el cateto adyacente y este cateto adyacente está dividiendo. Recuerda, los que dividen son los que están abajo, no arriba, ¿eh? Los de arriba, o sea, este está siendo dividido.
Entonces el cateto adyacente está dividiendo, va a pasar multiplicando. Lo dejo nada más marcado. Entonces, ahora yo quiero dejar solo el cateto adyacente para averiguar cuánto vale. Pues es que le estorba el tangente de 20 que está multiplicando. Entonces va a pasar dividiendo. Ahora, ¿cuánto vale la tangente de 20? Pues la tangente de 20 es 0.3637. 39, perdón. Y como te digo, hay muchos decimales que no los consideramos para hacer las operaciones. Si tú haces la operación que viene aquí, que sería 4.1, entre ese número me va a dar 11.26. Pero como yo ocupé 0.3639, me da 11.27, que es prácticamente lo mismo. ¿Sale? Por eso te digo, hay que considerar esa parte de que nos van a faltar unos cuantos decimales, porque si no, a la hora de yo describírtelo en la computadora se alarga demasiado. Y además trato de que sea una letra lo suficientemente grande para que no sea complicado de ver en la pantalla, dado que no todos lo ven en un ordenador, en una computadora, sino a veces lo ocupas o este video o este tipo de videos los ves en un celular donde la imagen es mucho más pequeña. Entonces, decía, ya encontramos cuánto vale el cateto adyacente. ¿Cuánto sería, digamos, el valor de 20? Aunque ya lo hemos descubierto. ¿Sí? Sería 4.1 entre 11.27 me va a dar 0.3637. No nos da los 39 por los decimales, como te repito. ¿Sí? Muy bien. También es importante que vayas aprendiendo a cómo utilizar tu calculadora. Te recomiendo que compres este modelo o un modelo más avanzado, pero con este modelo está más que bien para que lo ocupes durante tu permanencia de la secundaria y la preparatoria. Ahora, con respecto a este triángulo, el proceso es muy parecido. Sustituyo todos los datos de las funciones trigonométricas. Ahora, date cuenta que a veces la incógnita, a la hora de sustituir los resultados, se encuentra a veces arriba y a veces abajo. En este caso, cuando yo sustituyo los valores del cateto opuesto, que en este caso no lo conozco, el cateto adyacente, que sí lo conozco, y la hipotenusa, que también la conozco, resulta que me doy cuenta que las incógnitas siempre me quedan arriba. Yo siento que esos son los cálculos más sencillos. Lo voy a explicar. Aquí en seno de 10, yo sustituyo cateto opuesto, no lo tengo. Pero sí tengo la hipotenusa, que es 10.16. Pues bueno, el cateto opuesto yo necesito calcularlo. ¿Qué le estorba? Pues este 10.16 que está dividiendo. ¿Cómo nos deshacemos de él? Pues aquí divide, va a pasar multiplicando. Voy a quitar esto porque aquí es un errorcillo mío. Vamos entonces a poner seno de 10 que multiplica a 10.16. Eso me va a dar el valor de cateto opuesto. Pues bueno, descubriendo cuánto vale el seno de 10 grados, me va a dar 0.1736. Pues bueno, eso lo voy a multiplicar por 10.16, que me va a dar 1.7642. Eso vale el cateto opuesto. Ahora, ¿cuánto vale la función seno de 10? Es cierto, ya lo encontramos. También lo hubiéramos encontrado con los datos de los lados. Sin embargo, no los teníamos. Pero ya que lo tenemos, yo divido cuánto vale el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y eso nos da 0.1736.
36, que ya lo habíamos encontrado incluso aquí en la calculadora. Bien, con la función coseno no hay problema porque podemos ver que no hay ninguna incógnita. Conozco el ángulo y conozco los dos lados. Lo único que haría en todo caso, dividir 10 entre 10.16 y me da 0.9842. Lo hubiéramos podido calcular así, o aquí con la calculadora, coseno de 10, 0.9848. Como te he dicho, la diferencia son los decimales. Quiere decir muchas veces que cuando se hacen estos trazos en tu libro de texto, normalmente los programas con los que se utilizan tienen un redondeo. Entonces probablemente este en realidad mida 10.15 y tantos más decimales. No te preocupes. La diferencia, como te he dicho, en los décimos, centésimos, no la hay. Prácticamente se puede ver tal vez en los milésimos o en los 10 milésimos. Ahora, vámonos con la función tangente. Aquí lo que yo no conozco es el cateto opuesto. Otra vez, sigue siendo mi única incógnita. El proceso de despeje, date cuenta que es muy parecido acá cuando la incógnita está arriba. ¿Qué le estorba el cateto opuesto para quedar solo? Pues le estorba el 10. El 10 que está aquí dividiendo va a pasar multiplicando. Encuentro cuánto vale la tangente de 10 y me da 0.1736. Entonces puedo encontrar que el cateto opuesto vale 1.763. Si te das cuenta, se parece mucho, te vuelvo a insistir, por los decimales. También podemos encontrar la función trigonométrica con ya sabiendo cuánto vale el cateto opuesto, que por cierto, en la calculadora tangente de 10 es lo mismo que me está dando aquí. ¿Sí? Bien, vamos a ver los otros ejercicios. Es cierto que probablemente este video se vaya a alargar un poco, pero recuerda que la idea es que los conceptos queden sólidos, que no solamente sea para copiar y pegar. Yo muchas veces diría, bueno, ¿cuál es la finalidad de hacer videos para que los muchachos se guíen? Pues bueno, muchas veces quiero pensar que en esta contingencia, tal vez no haya alguien en tu casa que te pueda ir asesorando. La idea de hacer estos videos es darte esa asesoría, pero que tú aprendas, no solamente que cumplas con la tarea. No se trata de que vayamos en nuestra vida de estudiantes copiando tareas, porque nos preocuparía mucho, por ejemplo, ponernos en manos de un médico que ha terminado su carrera siempre copiando tareas. No sé qué tan conveniente sea eso, o encargarle a un ingeniero una obra o alguna tarea, un ingeniero que siempre estuvo copiando en sus exámenes o entregando tareas copiadas. Pues creo que a nadie le gustaría los resultados de esos trabajos. Muy bien, pero bueno, quiero pensar en que pudiera haber personas o muchas personas que sí desean aprender. Pues bueno, vamos para allá. Recuerda que la parte que nos va a costar es, en un principio, ¿dónde ubico el cateto opuesto? Otra vez te digo, el cateto opuesto siempre está enfrente del ángulo de referencia. A un lado del ángulo de referencia está el cateto adyacente y la hipotenusa siempre está enfrente del ángulo de 90 grados. Tomamos nuestras funciones y las sustituimos los datos que yo conozca. Por supuesto que el ángulo en todas siempre va a ser 30 para este triángulo. Sustituyo todos sus lados que yo conozca, en este caso todos menos el cateto adyacente, que es mi incógnita. Entonces, en este caso no hay incógnitas, todo se conoce. Pues bueno, simplemente voy a abonar a que el seno de 30 es igual a 4 entre 8, que es 0.5. Lo puedo confirmar aquí en la calculadora y me va a dar 0.5, como lo estás viendo.
En el caso de coseno de 30, yo no conozco el cateto adyacente. Lo voy a averiguar porque sé que si despejo el 8, que aquí divide, va a pasar multiplicando, puedo encontrar cuánto vale el cateto adyacente. ¿Cómo? Pues multiplicando 8 por el coseno de 30. Habríamos de calcular el coseno de 30, que va a ser 0.8660, por supuesto que hay más decimales, y eso lo multiplicamos por 8, lo cual nos va a dar 6.9282. 6.9282. Ahora, coseno de 30 también lo habríamos podido encontrar. Si hubiéramos sabido cuánto vale el cateto adyacente, pues simplemente dividiendo 6.9282 entre 8, pues nos da 0.8660. ¿Sí? Ahora, fíjate, esa es la parte que te sigo insistiendo en que hay que tener cuidado, que no todos los despejes son iguales. Aquí la incógnita en este estaba arriba. Cuando está abajo, fíjate, otra vez, ya lo hemos hecho en otros ejercicios, pero es importante que lo domines. En este caso, el cateto adyacente está dividiendo, va a pasar multiplicando. Aquí está multiplicando a 30 y nos queda solo el 4. Quiero saber cuánto vale el cateto adyacente, pues le estorba una tangente que está multiplicando. Y para pasar del otro lado tiene que pasar dividiendo. 4 entre tangente de 30. Yo necesito encontrar cuánto vale tangente de 30, que va a ser 0.5773. Por supuesto que hay más decimales, pero por lo pronto solamente vamos a ocupar esos. Nos va a dar aproximadamente 6.9282, el valor del cateto adyacente, que por cierto ya lo habíamos encontrado antes, pero finalmente esa es la cuestión, decidir qué función trigonométrica me ayuda a resolver encontrar mis incógnitas. Ahora, tangente de 30 se obtendría si yo hubiera sabido cuánto vale el cateto adyacente. Ya que lo sé, pues nada más divido 4 entre 6.9282 y me va a dar 0.5773. Claro que lo puedo encontrar, pues como lo hice aquí, con la calculadora. Y me voy a dar cuenta que es lo mismo. De forma análoga, este triángulo, bueno, la idea de hacer muchos ejercicios es que nos vayamos aprendiendo qué hacemos cuando nos falta o un cateto opuesto o un cateto adyacente. Hasta ahorita lo que hemos estado, digamos, ignorando, por ejemplo aquí, la incógnita era un cateto adyacente. Esta era la incógnita. Bueno, vamos a resaltarlo en color rojo. Aquí la incógnita era el cateto opuesto. En este ejercicio la incógnita sería el cateto adyacente. Aquí la incógnita por primera vez en estos ejercicios es la hipotenusa. Y bueno, en este la incógnita va a ser la hipotenusa también. Bien, entonces, si me falta aquí la hipotenusa, pues bueno, otra vez, yo sustituyo todos los valores que yo conozca y me va a quedar solamente pues, por descubrir aquel que en este caso sería la hipotenusa, que es el dato que no conozco. Recuerda, cateto opuesto siempre enfrente del ángulo de referencia, cateto adyacente a un lado del ángulo de referencia. Hipotenusa siempre enfrente del ángulo de 90 grados. Entonces, aquí tengo seno de 45. Desconozco la hipotenusa. Pues bueno, en este caso te podría decir, si la hipotenusa está aquí dividiendo, ¿cómo me voy a deshacer de ella? Pues bueno, para esto tendría yo que pasarla del otro lado
multiplicando, que es lo que te estoy marcando acá. Entonces, la hipotenusa multiplicaría el seno, otra vez aquí, me equivoqué poniendo como si fuera grados centígrados, pero no. Seno de 45 y esto va a ser igual a 7. Ahora, yo quiero solamente la hipotenusa, pues necesito quitar el seno de 45, que otra vez voy a corregir aquí. Digamos, pasaría dividiendo. Ahora, tengo que encontrar cuánto vale seno de 45 grados, que va a ser 0.7071. Bien, haciendo la división 7 entre .7071, me va a dar el 9.899. Entonces, ya sabiendo la hipotenusa, pues bueno, podremos decir, pues ya sé todos los lados, ¿no? Si te das cuenta, puede que este video se extienda más con la finalidad de que veas que no necesariamente solamente hay una función trigonométrica para encontrar los lados, sino generalmente hay dos que te van a ayudar. Eso sin considerar que también podemos ocupar al mismo tiempo el teorema de Pitágoras. Nada más que el teorema de Pitágoras solamente sirve cuando conoces dos lados. El teorema de Pitágoras solamente trae la medida de los lados. En cambio, las funciones trigonométricas tienen un ángulo y dos lados. Dependiendo de las condiciones de mi ejercicio, yo voy a ocupar una herramienta o la otra. Bueno, entonces, en coseno de 45, lo que me falta otra vez es la hipotenusa. Si te das cuenta, es prácticamente los mismos especies. Coseno de 45, que es 7 entre h, pues bueno, la h está dividiendo, va a pasar multiplicando. Por eso me interesa que veas las similitudes que hay entre algunos espejes y otros, hasta que te hagas una persona que domina estas herramientas. Verás que se te va a aclarar muchísimo, muchísimo el panorama de aquí en adelante. Ahora, en este caso, la h queremos que quede sola, pues ¿cómo? Hay que quitarle el coseno de 45 que está multiplicando, pues va a pasar dividiendo. 7 entre, mira, date cuenta que es prácticamente la misma división. ¿Y por qué? Porque es un triángulo isósceles. Es un triángulo que tiene dos lados iguales. Entonces, nos va a dar la misma medida porque un triángulo isósceles tiene dos lados iguales. Tiene un ángulo de 90 y tiene dos ángulos de 45. Entonces, por esa razón nos está dando los mismos resultados, porque es un triángulo isósceles. Entonces, de aquí ya nada más nos faltaría tangente de 45, pero aquí no hay ninguna incógnita, porque conozco los dos lados y el ángulo. Si acaso, nada más por saber cuánto vale tangente de 45, yo ya sé que 7 entre 7 me va a dar 1, y tangente de 45 en mi calculadora, pues me da 1. Me voy al último ejercicio de este punto número 1. Aquí. Este ya no, sigue siendo, digamos, de esos problemas donde yo necesito encontrar la hipotenusa, pero ya no es un triángulo isósceles. Entonces, en este caso, pues bueno, te vuelvo a insistir, enfrente, cateto opuesto, a un lado, cateto adyacente de mi ángulo de referencia. Enfrente de mi ángulo de 90 voy a tener la hipotenusa. Sustituye todos los datos que conozcas. En este caso, la incógnita es la hipotenusa. Afortunadamente, bueno, ya llega el momento en que empezamos a dominar cómo son estos despejes cuando la incógnita está abajo. Ya sabemos que básicamente lo que pasa, hay un intercambio. Yo te lo pongo aquí en cámara lenta porque definitivamente mi idea es explicarte algo digamos, para que se haga paso a paso. Cuando ya se dominan las herramientas, ya no es necesario explicar tantas cosas como aquí yo le estoy haciendo. Pero si fuera tu caso en el que no sabes por qué
sucede en cada uno de estos pasos, pues sí es necesario explicarlo. Pero como te repito, como te había dicho, cuando ya se domina, muchas veces ya ni es necesario dar tantas explicaciones. Pero bueno, se supone que estamos apenas introduciéndonos en este tema y lo lógico es que vayas paso por paso. Bueno, entonces en este caso la hipotenusa que está dividiendo va a pasar multiplicando. Lo que le estorba, que sería seno de 50 grados, va a pasar dividiendo, pues aquí está multiplicando. Recuerda que los despejes siempre es con la función contraria. Encontramos cuánto es el seno de 50 y me da 0.7660. Divido y me va a encontrar o me va a dar el resultado de nuestra hipotenusa, que sería 9.3467. Si deseamos, bueno, ya comprobar si está bien nuestros datos, bueno, seno de 50 sería 7.16 entre este lado que hemos encontrado. 7.16 entre el dato que hemos encontrado me da 0.7660. Perfecto. Ahora, en este caso tengo coseno de 50. Igual, casi con el mismo procedimiento. ¿Por qué? Porque la incógnita está abajo. Entonces la hipotenusa aquí divide, va a pasar multiplicando, coseno va a pasar dividiendo, porque aquí está multiplicando con la h, con la hipotenusa, divido, bueno, sabiendo que coseno de 50 es igual a 0.6427. Pues bueno, 6.38 entre ese número que habíamos encontrado, 9.9268. ¿Sí? Entonces, ya que encontramos la hipotenusa, bien, pues bueno, aquí lo que te quería hacer, digamos, énfasis, es que hay una pequeña diferencia. Es cierto que debería haber una diferencia todavía menor. Sin embargo, los cálculos no son erróneos. Yo he estado revisándolos como he tratado de explicar. Y pues el resultado aquí definitivamente es 9.34, así con los datos que me da el libro de texto, así como aquí con el cateto adyacente, que el proceso es prácticamente el mismo entre coseno de 50 de la 9.92. No hay mucho problema en ello. Probablemente si utilizamos un programa como GeoGebra podemos encontrar cuál es el detalle. Te digo, tal vez la diferencia se deba en que cuando se diseñan este tipo de libros, tal vez se ocupan programas que redondeen la cantidad de estos números y haya una pequeña variación. Pero no te preocupes. Lo importante es que tú sepas cómo sustituir las funciones trigonométricas, cómo las manipulas para encontrar los datos que te faltan y cómo manejar tu calculadora. Bueno, entonces, aquí yo tendría, vamos aquí a corregir, aquí yo tendría que poner 50. Entonces, en el entendido que ya encontré la hipotenusa, pues bueno, vamos a ver cuánto me da coseno de 50, que sería 6.38 entre ese resultado, me da 0.6427, que era, como te habíamos dicho, el coseno de 50 grados. ¿Sí? Vamos a separar aquí un poquito. Y bueno, aquí en el caso de tangente no había ninguna incógnita porque los dos datos me los conozco. En este caso sería cateto opuesto 7.16 y aquí cateto adyacente 6.38. 7.16 entre 6.38 me da 1.1222, que si yo calculo tangente de 50 me da una pequeña variación, pero por este detalle. ¿Sale?
debe haber algún problemilla con eso, porque la calculadora no se ha equivocado, ni nosotros tampoco. Bien, pero es una distancia pequeñísima, ¿sí? Entonces, siguiendo con nuestro plan, permite. Bien, quiero resaltarte algo. Me he dado la oportunidad de hacer algo, digamos, con la finalidad de aclarar este punto. Al parecer en el diseño, yo, por ejemplo, ahorita me detuve a hacer un cálculo con este programa que se llama GeoGebra, el cual es más preciso, y pasé básicamente las medidas que teníamos acá, que sería un lado de 6.38 y uno de 7.16, para determinar, permíteme, para determinar, digamos, cuánto en realidad deberían de medir estas figuras. Pues bueno, de acuerdo, si el triángulo estuviera, digamos, correctamente trazado, este ángulo, que es el que nos presentan, no mediría 50. Este no mediría 50, ni este 40, sino medirían 48.3 y 41.7. Esas serían las medidas y la hipotenusa sería 9.59. Que aquí, en este caso, pues ni uno ni el otro, ¿sale? No te preocupes mucho, no lo tomes, digamos, digamos, como que el libro está mal. Es un detalle, como puede suceder. Fíjate que solamente sucedió en este ejercicio y es una diferencia muy pequeña. Solamente te aclaro por el lado de que aquí sí no han coincidido, digamos, a comparación de otros cálculos donde las medidas de los datos que hemos determinado con una u otra función, pues sí podemos ver que aquí sí coincide, pero en ese caso no. Miren, por ejemplo, aquí las variaciones son mínimas, ¿sí? Entonces no es un mal libro, detallitos, pero sí me gusta a veces aclararlos, ¿no? Fíjate acá, aquí la diferencia fue una cosita de nada. Sin embargo, aquí sí era un poquito más notable. Yo te había dicho que generalmente no hay diferencias entre las décimas y las centésimas. Generalmente sí lo hubo acá, pero básicamente la razón fue esta, ¿no? Un problema a lo mejor en el diseño del libro. Pero no te preocupes, el proceso es el mismo, ¿sí? Entonces hay cosas que son más importantes en este momento, ¿no? Como enseñarte, te dije, distinguir dónde están los elementos de un triángulo rectángulo, cómo se sustituyen en las funciones trigonométricas, cómo se despeja para encontrar esas dimensiones de esos triángulos que necesitamos encontrar, cómo se utiliza nuestra calculadora con nuestras funciones trigonométricas. Bien, aclarado este punto, se supone que la idea es llenar tu tabla con los valores que hemos encontrado a lo largo de todos esos ejercicios y aquí los dejamos. Una vez que lo hayas hecho, procedemos al punto número 2, donde se nos pide que en este triángulo lo que vamos a tratar de hacer es calcular la medida del otro cateto y de la hipotenusa, anotando el procedimiento y el resultado. Recuerda, no solamente se trata de resultados. Es importante que te aprendas el procedimiento. Bien, por ejemplo, en este caso, yo conozco el cateto adyacente, sé que este es el cateto opuesto y esta es la hipotenusa. Pues bueno, de preferencia no voy a ocupar seno porque en la función seno yo no conozco dos datos. Para que me sirvan las funciones trigonométricas, el chiste es que solamente desconozca un dato. En este caso, si yo hubiese utilizado la función seno, vamos a reducir un poco el tamaño,
la función seno de 70 grados, yo hubiera necesitado cateto puesto sobre hipotenusa. Sin embargo, no sirve porque se desconocen dos datos. Y aquí te lo dejo marcado. No puedo sustituirlos. Ahora, yo lo que puedo utilizar es tangente de 70. ¿Por qué? Porque el único dato que no conozco es el cateto opuesto. Sustituyo, que va a ser, digamos, el cateto adyacente, que va a ser 2.9. Y en base a esto, yo sé que 2.9 está dividiendo, va a pasar del otro lado multiplicando. Y ya conozco, por así decirlo, el cateto opuesto, porque lo que tendría yo que hacer es multiplicar. ¿Cuánto vale 2.9 por la tangente de 70 grados? Que en este caso me va a dar 7.9676. Claro que aquí te pusimos las, digamos, paso por paso. ¿Cuánto vale tangente de 70? Pues bueno, sería 2.7474. Ya habiendo encontrado el cateto opuesto, yo ya podría haber utilizado seno, porque ya no sería una incógnita. Ya nada más, ya no tendría dos incógnitas, sino solamente uno. Pero bueno, vamos a suponer que decidí ocupar coseno de 70 y yo lo que quiero saber es cuánto vale la hipotenusa. En este caso solamente voy a sustituir cateto adyacente, que es el dato que yo conozco. Recuerda, el procedimiento se parece a los que ya hemos hecho en el ejercicio anterior. Entonces, la hipotenusa, aquí está dividiendo, va a pasar del otro lado multiplicando. Entonces, para que quede sola, yo necesito despejar este coseno de 70, que aquí multiplica, pasará dividiendo. ¿Cómo? Pues 2.9 entre coseno de 70. ¿Cuánto vale el coseno de 70? Pues coseno de 70 es igual a 0.3420. ¿Vale? Entonces, yo voy a tener 2.9 entre coseno de 70 grados. Y me va a dar 8.4790 si pongo todas las cifras. Si no, como tú puedes ver acá, me da un 5. ¿Por qué? Porque no utilizamos todos los decimales. Por ejemplo, .3420 me da 8.4795. ¿Sí? Por eso te digo, no te preocupes por los decimales. El punto es que aprendamos a utilizar bien nuestras funciones trigonométricas. Ahora, no es solamente un procedimiento, porque también pudimos haber ocupado el teorema de Pitágoras. La única diferencia de cuando vimos el tema en el periodo número 1, ahí solamente se ocupaba la letra C para la hipotenusa, A y B para los catetos. Ahora que ya tienen apellido los catetos, uno es opuesto y otro es adyacente, pues hacemos la sustitución. En lugar del cateto opuesto pongo 7.9676 al cuadrado más el cateto adyacente 2.9 al cuadrado. Ya que yo haya hecho todo este procedimiento de elevar al cuadrado 7.9676 al cuadrado y que me da este resultado 63.4826, así como 2.9 al cuadrado, que me va a dar 8.41, puedo sumarlos y me va a dar 63.4826 es 71.8926. Ahora, yo lo que quiero encontrar es cuánto vale esta h, pero le estorba un cuadrado. Entonces aquí lo que yo voy a ponerlo aquí un poquito abajo y te anoto que la raíz se despeja en forma de potencia, o más bien, perdón, la potencia se despeja como raíz. Voy a ponerle una letra más chiquita para que no interfiera. Entonces, por ejemplo, este es una potencia cuadrada, pues pasa como una raíz cuadrada. Yo aquí te lo voy a presentar
por así decirlo, con la calculadora. Yo voy a sacar la raíz cuadrada de 71.8926 y me da 8.4795. 8.4789, perdón, 4789. Ahora, si te das cuenta, se parece muchísimo, como te he dicho. Cuando más o menos los cálculos están, o bueno, las imágenes están mucho mejor, pues la diferencia es mínima. Fíjate, 8.47 coincide, ya la diferencia sería aquí, por la cantidad de decimales, como yo te había dicho. Bien, pues bueno, aquí en el punto número 3 dicen que compare los resultados. Bueno, en este caso, pues no tenemos con quién compararlos porque somos nosotros mismos. Pero será interesante que si tienes la posibilidad de poner en contacto con algún compañero, pues lo puedas cotejar estos resultados. Ahora, es importante que revises los videos que pone el Estado a tu disposición en el canal de YouTube. Estos, en este caso, tú puedes buscar este título, se lo pones en YouTube y vas a encontrar el video que nos va a complementar y fortalecer este concepto. Bien, pues hasta aquí voy a dejar este video. Te agradezco tu atención y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.